UNI, que va a estar representada por la arquitecta Virginia Marzal, jefa de posgrado, y por nuestro ilustre y querido maestro Adolfo Porta. En esta presentación van a intervenir, en primer lugar, la arquitecta Virginia Marzal, jefa de posgrado, con las palabras en nombre de la sección de posgrado FAUA UNI. Luego la visión global sobre el libro de parte del arquitecto Adolfo Córdoba. Posteriormente vamos a escuchar los comentarios del arquitecto Carlos Escalante y también los comentarios de nuestro ex decano regional Lima, arquitecto José Enrique Aripe Chávez, para finalmente escuchar las palabras del autor del libro, señor Paul Maquet. Paul Maquet, sociólogo, va a dar las palabras finales y el compendio sobre lo que se comente de su obra. Con ustedes dejo entonces a la arquitecta Virginia Marzal, jefe de posgrado, para las palabras en nombre de la sección posgrado de FAUA. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Benvenuto, por esta presentación y por acogernos esta noche aquí. La sección de posgrado está sumamente complacida de poder participar en esta importante ceremonia de celebración de esta publicación de quien ha sido profesor nuestro de la maestría en arquitectura con mención en vivienda en varias oportunidades. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes en nombre de la sección de posgrado, agradecer al profesor Paul Maquet por hacernos partícipes de esta presentación y también saludar a CENCA, que ha auspiciado esta importante publicación. El Colegio de Arquitectos, por supuesto, anfitrión importante esta noche, no podía ser ajeno en esta oportunidad. La sección de posgrado está particularmente interesada y trabaja desde hace muchos años en el tema de políticas de vivienda, el problema de la vivienda en general, porque considera que es un tema sustancial, crucial para nuestra sociedad y en general para el mundo, y no podemos estar, digamos, ajenos a esa importante necesidad. Tenemos no solamente la maestría en arquitectura con mención en vivienda, dedicada particularmente a este tema de política de vivienda, sino también hemos ya iniciado un trabajo importante con una diplomatura en habitabilidad básica para la inclusión social. Estamos en la segunda versión y trabajamos para este tema en un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid. Esta importante reunión de hoy creo que también es oportunidad para que ustedes presentes aquí, y a quienes agradecemos por su asistencia, estén informados también de esta serie de trabajos e iniciativas que se realizan en distintas instituciones, y en la sección de posgrado acogemos, ¿no?, con especial interés este tipo de preocupaciones, no solamente para el caso de investigaciones y cursos especiales, sino también acompañamos y alentamos iniciativas como la del profesor Maquet, a quien realmente congratulamos por este importante trabajo. Bienvenidos de parte nuestra y sigamos adelante en esta tarea tan importante que requiere de muchas voluntades, de muchos esfuerzos. Muchas gracias. Entonces los dejo a ustedes con el arquitecto Adolfo.
Me toca dar una visión global del libro de Reforma que es. Pero antes, permítaseme una breve y brevísima digresión de tu personal. Hace unas semanas, intercambiando ideas con dos colegas sobre la importancia de la vivienda en la vida de las personas, no pude dejar de considerar mi propio caso, evocando las casas en las que he vivido, desde el tiempo infantil más lejano hasta las épocas más cercanas, recordando las habitaciones luminosas u oscuras y los patios empedrados o enrosados de las dos casas sucesivas de mi infancia en Arequipa. La terraza y el huerto de la primera casa en Lima, la tristeza de la segunda, la eficiencia en cambio de la tercera, así como la creciente comodidad de las que le siguieron. Pero estas imágenes de los interiores en los que habité no estaban aisladas, formaban parte de las imágenes de la ciudad inmediata, el barrio. Gozaban pues de un entorno físico y de un vecindario concretos y diferentes cada vez. El shock de cada cambio fue por eso más importante, porque no solo consistía en reemplazar escenarios, sino también perder relaciones, abandonar ilusiones, dejar afectos construidos poco a poco. No olvidaré, por ejemplo, que yo, de 6 o 7 años, sentado en la patilla de mi casa de la calle Guayamarca, esperaba que se abra la puerta de la casa de frente para ir a jugar con mi único amigo de entonces, el Pepe Chávez Quirós, a quien, desde que fuimos que jugarnos, nunca más volví a ver. Bueno, no sigo con esta especie de autobiografía. Solo quería destacar la importancia de la vivienda en la formación afectiva y social de la persona, y además sus variados aspectos, más allá de su papel protector, más allá de su calidad de tercera piel y de su carácter de bien material, el más costoso bien en la vida de la familia. Vamos ahora al libro. La estructura del libro que me toca presentar es muy clara y lógica. Después de una introducción más bien breve, el primer capítulo revisa cómo se evidencian hoy las características de la ciudad y de la vivienda en el ámbito del estudio que es América Latina y el Caribe. El capítulo 2 examina concretamente el problema de la vivienda en 9 países. Y el tercero plantea los principios y acciones que deben conducir las nuevas políticas de suelo y de vivienda. La introducción se inicia con una frase rotunda: fracasadas las políticas fundadas en la vivienda mercancía, ha llegado el momento de políticas basadas en la vivienda como derecho. Lo que nos recuerda que el artículo 10 de la Constitución de 1979 reconocía el derecho de la familia a contar con una vivienda decorosa. Reconocimiento que se eliminó en la Carta de 1993, que hoy nos rige, insensible a restituirlo, pese a los varios intentos silenciosamente encarpetados y desoyendo pedidos archivados sin explicación alguna. La vivienda como derecho atraviesa en realidad el espíritu de todo el libro y se vuelve a enunciar en el capítulo final con el mismo vigor, pero ahora mejor documentado. Se deja sentar en estas páginas iniciales
la capacidad de las políticas de vivienda, la incapacidad de las políticas de vivienda que se vienen aplicando para proporcionar casa a las poblaciones más pobres y las explicaciones del BID del por qué esa ineficacia, reconocimiento que desemboca en nuevas propuestas basadas en el microfinanciamiento, el mejoramiento de barrios y los subsidios focalizados. Es decir, sistemas ya presentes en varios países donde muestran sus limitaciones para atender a escasas capas de las capas de la población más pobre, con viviendas mal localizadas a veces y de baja calidad. La conclusión es que el fracaso comprobado obliga a un cambio de rumbo, basado en el intercambio de experiencias concretas que hayan ofrecido respuestas locales adecuadas, capaces de su aprovechamiento más general. Capítulo 1. Ciudad y vivienda hoy en América Latina y el Caribe. En 10 puntos que me permito enumerar, este capítulo es un diagnóstico general para América Latina y el Caribe. Primer punto, consideraciones generales de las que destaco certeras observaciones con calidad de denuncias. La persistencia en la urbanización de la pobreza, ahora en zonas de riesgo, la agudización de los problemas sociales, la depredación creciente del ambiente, el deterioro anímico de la población y el incremento del problema de la vivienda para los más pobres, tema desarrollado en el siguiente punto, el punto 2, el problema de la vivienda, que nos recuerda un déficit que afecta a la tercera parte de familias de la región, cuyo componente principal, más del 80%, es de carácter cuantitativo, es decir, mala vivienda o mal ubicada. El tercer punto, la vivienda como bien de cambio y no como servicio público, como es en la educación, por ejemplo, o la salud, impide su goce a los más pobres. La dificultad de acceso al suelo urbano que obliga a la mala ubicación de la vivienda social. La inseguridad en la tenencia y los desarrollos forzosos que afectan tanto a las poblaciones rurales, comunidades indígenas, por ejemplo, como a las urbanas. Políticas públicas ineficaces. Acá se revisa brevemente la evolución de las políticas públicas desde 1950. Punto 7. El financiamiento de la vivienda. Destaca la transformación del Estado constructor de viviendas a Estado facilitador de la acción privada, con la generalización del subsidio y la promoción del ahorro y del crédito. El punto 8 se dedica a explicar el paradigma chileno, resume sus éxitos y señala las limitaciones de este modelo. En el punto 9 se alude al mejoramiento de barrios, experiencias exitosas auspiciadas por el BID, son expuestas en sus coincidencias y en sus variantes. Pero finalmente la conclusión de estos 9 puntos es el décimo. La vivienda es un problema que tiende a agravarse, afirmación que el autor explica y fundamenta con solvencia. Capítulo 2. Examina la situación de la vivienda en la región. Con un esquema semejante, el libro nos muestra en este capítulo antecedentes, políticas aplicadas, iniciales y actuales, así como logros o metas alcanzadas. La información es muy valiosa, pues permite conocer las variantes aplicadas en cada país, establecer comparaciones, aprovechar experiencias. El Perú, naturalmente, es presentado con mayor detalle y lo acompaña Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, Paraguay, República Dominicana, México y Argentina. El capítulo 3 hace nuevas políticas de suelo y vivienda. Es sin duda el contenido más importante desarrollado en 6 ítems. 1. Principios generales. La vivienda como problema complejo
sobre lo que hemos dicho algo al comienzo. La vivienda como un derecho humano, por ser necesidad elemental, el abrigo, la protección, el espacio para el desarrollo personal y familiar. El autor documenta largamente este enunciado. La vivienda programa diverso, vivienda priorizada, ubicada en zona de riesgo o en lugar de futuro desalojo, vivienda deteriorada o sin posibilidad de servicios básicos, etc. La participación de los usuarios en las soluciones, el apoyo a la producción social de la vivienda, la edificación progresiva, autoconstrucción, con asistencia técnica, microcrédito y sobre todo con políticas sostenidas en el tiempo. La reorientación de la política pública, donde el autor propone un enfoque de raíz cooperativista. Y además generalizado. En el punto 2 se marcan los problemas por resolver, que entre otros comprende afrontar el déficit acumulado, planificar nuevos proyectos, ejecutar programas de renovación urbana y regeneración de barrios, reubicar viviendas en zonas de riesgo, atender la vivienda rural. Tercer punto, demanda real de recursos. En el texto se fundamenta y se calcula la demanda en los diversos aspectos del déficit y se estima entonces la inversión necesaria. 4. Los recursos disponibles son consignados en un cuadro detallado por cada uno de los países estudiados. Finalmente, estrategias de intervención. Serían diferentes según la realidad de cada país, pero en términos generales se considerará el apoyo a las iniciativas en curso, la regulación de los mercados de tierra urbana y la priorización de las áreas de pobreza urbana y la vivienda rural. Aquí se alude a la excelente tarea del INADUR en este campo. Conclusión. Quiero terminar destacando la importancia del libro que nos ofrece Paul MacKay. La densidad de ideas y planteamientos en apenas 120 páginas es encomiable y da mucho material para pensar a quienes estamos interesados en el tema de la vivienda. Por lo pronto, respetando la visión cooperativista que alimenta su idealista y generoso planteamiento y sabedor de su imposibilidad inmediata, se me han ocurrido algunas ideas desordenadas que me parecen muy urgentes en este momento en busca de justicia y en defensa de la ciudad o de las ciudades. Una actual normatividad debe modificarse de modo que la plusvalía que genera el cambio de uso de los terrenos para la actual densificación sea mayoritariamente de aprovechamiento social. Que se deroguen las ordenanzas y dispositivos que, a base de exigir tipologías de vivienda de áreas excesivas, propician guetos urbanos. Que se impida, vía municipal, la eliminación de los jardines frontales para estacionamiento vehicular. Que se exija a los reurbanizadores aportes para la dotación de parques y áreas para servicios públicos que la nueva población va a requerir. Que se reconstruya el sector vivienda descentralizando sus servicios y rescatando la asistencia a las ciudades menores, como hacía el INADUR, y la asistencia técnica para las viviendas de autoconstrucción. Que se atienda con carácter de urgencia a la vivienda rural. Que se inicien ya los proyectos de renovación urbana. Gracias, Paul MacKay, por tu valiosa contribución.
primero agradeciendo del arquitecto Adolfo Córdoba, y también para agradecer a Paul por esta deferencia de confiarme unas palabras, un comentario para esta obra, para este trabajo que resume, digamos, un panorama de las políticas de vivienda en América Latina, y que en buena cuenta también expresa una preocupación institucional en relación a este tema. Efectivamente, este texto, que es por la Alianza Internacional de Habitantes, implica también un conjunto de intercambios, como lo plantea en el no sé. Hola. Bien, creo que ahora sí nos vamos a poder comunicar mejor. Decía que esta propuesta, este libro que nos entrega hoy día Paul, plantea un panorama de las políticas de vivienda en América Latina, que es un panorama muy completo y muy aleccionador, y que parte de esa intención también de la Alianza Internacional de Habitantes de promover un conjunto de intercambios entre instituciones que están impulsando cada uno de sus países este tipo de políticas. Y en ese sentido, el panorama que ofrece nos permite por lo menos vislumbrar cuáles son las características generales de las políticas de vivienda en nuestra región. Yo diría que algunos elementos centrales de esas políticas podrían ser: uno, los temas de financiamiento de la vivienda a partir de esta fórmula de ahorro, subsidio y crédito, o que en nuestro país es ahorro, bono y crédito, y que en algunos países se trabajaba bajo la sigla del ABC como uno de los elementos centrales de esta política. El otro es el mejoramiento barrial, a partir sobre todo de la experiencia brasileña de Favela Barrio, que contiene un conjunto de políticas, de programas a su interior para articular de mejor manera barrios degradados a la dinámica de las ciudades. Y un tercer elemento es el tema de la titulación o regularización del uso del suelo. Estos tres elementos, el financiamiento, el mejoramiento barrial y la titulación, constituyen elementos que se van repitiendo a partir de la revisión que podemos hacer en las políticas de vivienda en América Latina. Sin embargo, en algunos países hay algunos aportes que nos parecen interesantes que es necesario recalcar. Y aportes que podrían de alguna manera matizar, digamos, la sentencia o el diagnóstico de que las políticas de vivienda basadas en este concepto mercantilista han fracasado en la región. Uno, por ejemplo, es el caso de Brasil. En el caso de Brasil, se nota con claridad cómo una voluntad política se traduce en un apoyo fundamental a los fondos de vivienda y a los programas nacionales de vivienda, que ahí tienen una dimensión muy importante, y que también incluyen la dimensión del crédito solidario y no solamente el financiamiento a partir de los subsidios que en muchos casos no llega a todos los sectores de la población. Obviamente en el Brasil uno de los elementos centrales también son sus programas de mejoramiento barrial. Programas de mejoramiento barrial a partir de la experiencia de Río de Janeiro y que van
ser repetidos luego en muchos de nuestros países y que aquí de alguna manera se traducen en el programa Mi Barrio y otros similares. La experiencia de México nos trae la incidencia en el tema de la producción social de la vivienda, que se basa en el concepto más amplio de la producción social del hábitat, y que en México logra que esta producción social del hábitat, que en buena cuenta son procesos de producción social, sean parte de las políticas públicas, es decir, no solamente experiencias que impulsan los pobladores, sino que tienen un apoyo, están canalizados, tienen una promoción a partir de instancias públicas. Este también es un elemento que nos parece importante. Hay algunos otros elementos, digamos, ya más puntuales, ¿no? Me pareció, por ejemplo, interesante este banco de tierras municipal que se promueve en Bolivia, o este comité o este consejo de planeación en Paraguay que está encargado de la formulación de los planes de vivienda a partir de la concertación entre diferentes actores. Pero uno de los temas que quizás queda como tarea para incorporar en este panorama latinoamericano, me parece sin duda, es la experiencia de las cooperativas de vivienda en Uruguay. Las cooperativas de vivienda en Uruguay son otro ejemplo de cómo la autogestión, cuando es respaldada por sistemas públicos de apoyo y de promoción y de financiamiento, pueden conseguir aportes importantes en las políticas de vivienda. La propuesta de las cooperativas de vivienda en Uruguay se replica también en otros países, no con todos los elementos, no con el elemento, por ejemplo, de la propiedad social y cooperativa, pero sí con otros elementos se replican en otros países, por ejemplo, en Argentina y algunos otros más. En ese sentido, me parece importante. Concuerdo con el arquitecto Córdoba que el tema de la renta del suelo es un tema que también debiera estar presente en estas propuestas de políticas de vivienda. La renta del suelo, generada a partir de inversiones y decisiones públicas, generan efectivamente o pueden generar recursos importantes para financiar programas que por sí son programas caros, como los programas de mejoramiento barrial y mejoramiento de la vivienda. En ese sentido, me parece un tema que es importante incorporar. Sin embargo, otro tema que es clave reflexionar es el tema de la relación entre las políticas de vivienda y ya las propuestas de desarrollo urbano en general. Se plantea este capítulo de vivienda y ciudad, pero ahí quizás debiéramos reflexionar sobre cómo estas políticas sectoriales, que en América Latina se han caracterizado por, en la mayoría de los casos, por lo menos, en estar asentadas en concepciones mercantilistas, pueden articularse a planes urbanos que también en muchos casos se parten de enfoques funcionalistas. Si las políticas de vivienda, como plantea Paul, se sustentan en un nuevo paradigma a partir del enfoque de derechos y los planes urbanos no tienen esa actitud tan neutra y funcionalista respecto a cómo se desarrolla la ciudad, sino que se plantean de manera clara el reto de promover la inclusión social. Entonces vamos a poder vincular de mejor manera estos instrumentos que efectivamente tienen que dialogar de otra manera para poder resolver los problemas.
En algunos de los casos, me parece que en la experiencia paraguaya y en algunos otros, se dice a modo de crítica que las políticas de vivienda tienen un enfoque demasiado reduccionista, que se centran exclusivamente en el tema de vivienda. Y esta crítica me parece que es importante y me parece que nos plantea un punto de reflexión. ¿Cómo pueden dialogar de una manera distinta con otros instrumentos que manejan digamos, otras variables en la ciudad? ¿Cómo se puede vincular, por ejemplo, con políticas viales que vinculen mejor sectores sociales deprimidos, en desventaja, con las dinámicas y con las oportunidades que ofrece la ciudad? Cuando uno revisa los planes, por ejemplo, el esquema vial Lima Metropolitana, es difícil reconocer ahí que Lima es una ciudad en la cual entre el 15 y el 20% de la población vive en laderas de cerros. Pareciera que es un esquema vial orientado solamente a resolver los problemas de las viviendas digamos, de la ciudad llana. Entonces, en otros países efectivamente hay políticas, el caso de Medellín, un caso muy claro, que nos plantean cómo las políticas de vialidad también pueden ayudar a procesos de inclusión social. El suelo que no solamente en términos de la renta, sino también en términos de buscar ubicaciones que permitan a las poblaciones que puedan acceder a las oportunidades y a los servicios que ofrece la ciudad, ¿no? Entonces, estas ubicaciones periféricas, fuera de servicios, desconectadas, efectivamente son factores de exclusión que deberían trabajarse de otra manera. En algunos planteamientos se propone que las municipalidades tengan como política la adquisición de suelo para poder servir con equipamientos, con áreas verdes, etcétera, las zonas deprimidas de nuestra ciudad. El tema de la producción a partir de sectores emergentes, por ejemplo, si ponemos el caso de Lima, como el Parque Villa Salvador, Fantas, etc. Pero también la política de vivienda tendría que vincularse a otras políticas sociales, ¿no? En el caso chileno que alude Paul, nos dicen cómo la política de vivienda forma parte de políticas sociales. Y en ese caso, recuerdo mi experiencia en INADUR, ahora que estamos con el arquitecto Benvenuto, las experiencias del FID, del estudio de focalización de la inversión social, que permitía identificar las áreas de pobreza urbana a partir de una serie de condicionantes, y el proyecto del hábitat productivo, que planteaba alternativas a partir del reconocimiento de acciones sociales, económicas, emprendimientos en los barrios, que tenía una estrategia de planificación, acción, es decir, ingresar inmediatamente con algunas acciones que en todos barrios ya son conocidas, y progresivamente ir pasando a procesos de planificación mayor. Pero, y como reflexión final para estos comentarios, es también importante reflexionar sobre el papel de los movimientos sociales. Ahí donde las políticas de vivienda han alcanzado una mayor efectividad, una mayor pertinencia, un mayor peso, han sido donde los movimientos sociales han tenido un papel más importante. No es, por ejemplo, entonces una coincidencia del movimiento MST Brasil o la Federación de Cooperativas en Uruguay hayan tenido el peso que han tenido para lograr estos objetivos. Y en ese sentido es importante que
si queremos en nuestro propio país avanzar con esto, con estas propuestas, las organizaciones sociales también deben avanzar no solamente en sus propuestas de vivienda, que son avances importantes porque tradicionalmente en nuestro país las organizaciones sociales han estado ligadas al tema de la protección del suelo y del agua, sino también a un planteamiento de la ciudad en su conjunto, ¿no? De la ciudad en su conjunto, porque los problemas no se resuelven solamente en el ámbito de la vivienda. Y efectivamente estas políticas tienen que ser parte de políticas mayores para que tengan mejores posibilidades de eso. Y yo agradezco el texto que hoy día Paul nos ha presentado, porque nos permite discutir, intercambiar opiniones, y agradezco también al Colegio de Arquitectos y a la maestría de la UNI, porque son instituciones que conjuntamente con otras instituciones de la sociedad civil promueven este diálogo, que es un diálogo que se necesita, que es una reflexión que requiere nuestro país para mejorar nuestras políticas, para avanzar en los retos que tenemos. Muchas gracias. Primero, para saludar a la iniciativa que ha permitido sumar sinergias, tanto el maestro Adolfo Córdoba, la arquitecta Virginia Marzán, Carlitos acá por un lado, amiga de la universidad. Bueno, y el atrevimiento pues, de recopilar esta información y de ser coordinador de estas investigaciones de Paul. Hay un aporte significativo, muy rico de información, de datos, que no concluye solamente en lo mostrado, sino que va a servir de base para futuras y muchas otras investigaciones. Creo que este es el tema más importante en la que podría concluir. Pero voy a adelantar también la opinión, creo, en función a los datos que se nos dan de estas decepcionantes acciones y fracasos permanentes de las gestiones, nos podría permitir decir que el modelo ha fracasado, que probablemente haya que buscar otras salidas, otras alternativas. Porque recordemos que el problema de la vivienda nace básicamente cuando a través de la historia se impone un modelo social, político. Nuestras comunidades nativas no tuvieron el problema de la vivienda, porque eso se solucionaba de forma comunitaria, se solucionaba con el aporte de cada uno para resolver los problemas generales. Eran otros conceptos, inclusive de espacio. El cielo es el límite para algunas comunidades, no son los límites de 4 paredes. Este mal entendimiento de concepciones de culturas distintas, al tratar de imponerles una cultura occidental y cristiana y enlatarlos bajo este concepto, es un error histórico que luego ha devenido en graves problemas a través de toda nuestra historia. Podemos ver, por ejemplo, que hoy las políticas nacionales responden a intereses de grupos económicos fundamentalmente, casi como pues, lo que se viene describiendo a lo largo del libro en todas las historias de las distintas naciones. Se dan decretos leyes, como por ejemplo la 03, donde se reduce el espacio urbano, las vías, y nadie se pronuncia y nadie dice nada en contra de ello. Vamos a reducir las veredas a 60 centímetros, ya no vamos a tener veredas para tener árboles, y vamos a reducir las calles, porque probablemente haya un paquete o un enlatado que viene de afuera para poderse implementar. Aparentemente es una
una ley con nombre propio. Leyes como la 2035, en la cual, bajo el cuento de promover la inversión público-privada, se exime a los inversionistas inmobiliarios de los aportes a la ciudad. En un país deficitario de espacios públicos y de áreas verdes, donde no llegamos al 2% promedio, y donde la Organización Mundial de la Salud recomienda mínimamente 8%. Esto no es un atentado contra la vida, un atentado anticonstitucional de derechos ciudadanos por mejor calidad de vida, por mejores habitáculos. Son atentados. Estos aparentemente tienen nombre propio, porque ya el Callao, por ejemplo, está sufriendo este asunto porque el proyecto del puerto, que es una inversión privada, muelle número 2, y el proyecto del aeropuerto, después que presentaron sus expedientes con los aportes de la ciudad, retira sus expedientes y se da esta ley y presenta un expediente donde ya no hay aportes y no hay resarcimiento para que los gobiernos municipales puedan adquirir y, digamos, y promover y buscar otros espacios que reemplacen lo que no pueden dar estos grandes proyectos. Esto es muy pésimo, muy malo para la ciudad, muy malo para la democracia inclusive. Esto lo vemos desde un punto sistémico, porque, como dice Carlos, no solamente hay que ver el tema del cubículo o del habitáculo, sino verlo dentro de una política nacional. ¿Estamos promoviendo realmente soluciones para los problemas de vivienda en el país? ¿Hay interés de promover o solamente están predominando los grupos de interés económico? Y es el consumismo, es el mercantilismo el que está determinando las acciones que tengan que tomarse. El presidente de la República ofreció al inicio de su gestión dar la ley de ordenamiento territorial. Pues hasta el día de hoy estamos esperando. Aparentemente abrió revuelto ganancias de pescadores. No se va a dar la ley porque hay grandes intereses detrás, porque mientras no se dé la ley va a seguir la especulación del suelo. Y van a venir los enlatados. Y el día de mañana viene un programa de 500.000 viviendas y nos los imponen, y lo hacen con toda seguridad. ¿Esto va a solucionar el problema de la vivienda? No va a solucionar. Va a crear una burbuja inmobiliaria, de lo más seguro. Estos son temas que nos deben llevar a reflexionar. Porque seguimos implementando toda esta política mercantilista que se nos presenta en las comparaciones y todas estas soluciones fracasadas permanentemente de todas las políticas en América Latina. Estos días me han sorprendido situaciones encontradas en una visita a la ciudad de Cusco, muy positivamente. No encontré viviendas como las que tenemos en Lima, de latas y de cartón, recorriendo por las comunidades más pobres del Cusco. Todas tenían edificación a base o de adobe o de ladrillo. Y entonces comenzamos a reflexionar y conversar con un grupo de arquitectos y vamos llegando a la conclusión de que ha habido un inductor de desarrollo para la solución de la vivienda, porque además de que hay soluciones de infraestructura que van ligadas directamente, como lo es el caso de Medellín, que ustedes conocen. Pues estas escaleras eléctricas en los sitios de más alta delincuencia y después de un gran problema que venían pasando tanto el de terrorismo como el tema del narcotráfico, los parques bibliotecas, donde se compran los terrenos y se ponen los parques y se densifica la ciudad, se concentra la ciudad. Un niño de Medellín no tiene nada que envidiarle a un niño de Regatas, porque encuentra infraestructura pública que le satisface el ocio. Encuentra espacios donde puede cimentar su cultura. Y el turista no tiene miedo porque los mismos pobladores de estas zonas descuidadas ayudan a cuidarlas. Entonces cambió el concepto de vida, aman a sus arquitectos y urbanistas y a sus autoridades, los ciudadanos. Cusco está pasando en un fenómeno similar, porque ellos están aprovechando el tema del turismo
como impulsor del desarrollo para solucionar sus problemas. La gente ya no necesita concentrarse en la ciudad. Cualquier metro cuadrado de cualquier sitio del Cusco tiene tanto valor como el mismo Cusco. Entonces muchos de ellos prefieren con más libertad vivir en el campo y seguir pues extrayendo y ayudando y colaborando con la naturaleza. Es un concepto de vida. Lo que nosotros necesitamos probablemente después de esta reflexión, de este estudio, de todas estas alternativas fracasadas, es reflexionar cuáles van a ser los inductores que permitan el desarrollo y solucionar de alguna manera los problemas de vivienda que tenemos nosotros. Vancouver tomó una decisión en algún momento con su autoridad. Cuando llegó al gobierno, dijo no más carreteras, porque cada carretera se convierte luego en una gran avenida y esto extiende la ciudad y es muy costoso dotar de servicios a la ciudad. Y entonces hace una ciudad concéntrica y opta por los rieles, por los trenes, por las comunicaciones no contaminantes. Esto es hacer ciudad y colaborar para luego, dentro de ello, determinar políticas de vivienda. Entonces hace ciudades concéntricas, densificadas y soluciona los problemas de los ciudadanos. No pueden seguirse permitiendo los servicios desconcentrados que tiene la ciudad. Por un lado Serapal, por un lado Luz del Sur, y cada quien por su lado y a su nombre con sus propios planes sin comunicación alguna. La vivienda no solamente es el caso, es los servicios. Y si no hay una política concentrada que dirige estos servicios, que coordine estos servicios, mal podríamos hablar de políticas sostenibles. Hoy hay un factor que también lo mencionas en tu libro y que nos va a hacer repensar las propuestas que tengamos que hacer, y son todos estos estudios que hacen pues Saskia Sassen y que lo hace Friedman y que lo muestra también Edward en el triunfo de las ciudades, que es la tecnología. ¿Cómo es que vamos apreciando y viendo en el mundo que la tecnología va reemplazando la incapacidad de los gobiernos y de los gobernantes de solucionar los problemas? Caso, por ejemplo, el transporte. Hoy basta con apretar un botón y solucionamos un problema que nos demandaba tomar un bus, perder una hora, hacer una cola de 2 horas en un banco para hacer un pago. Entonces, todas las políticas del gobierno, o de los gobiernos nacionales o locales, la tecnología bien empleada puede ir solucionando. Esto es un factor determinante porque ya se habla de transfronterización, ya se habla de la ciudad más que del país. Entonces, cuando pensemos en los problemas de la vivienda, hay que pensar en los problemas de ciudades, más no políticas de países. Los municipios pueden tomar ya, ante esta falta de gobierno central de dar una ley de ordenamiento, puede crear sus propias ordenanzas. Esto creo que podría ser un aporte para hacer foros que nos permitan llevar propuestas para poder corregir estos defectos de la estructura del Estado. Porque no es posible ver, por ejemplo, a un presidente de la República inaugurando pistas, o ver a una alcaldesa de Lima inaugurando escaleritas. Esto le corresponde pues al alcalde distrital, no a la alcaldesa de Lima. Como el presidente de la República le corresponde las grandes políticas de la nación, las grandes decisiones. Entonces la estructura del Estado está distorsionada. Y conversando hace unos días con algunos congresistas, les decía, estos últimos gobiernos, en lugar de fomentar y de propiciar la descentralización del país, fortaleciendo las regiones, no ha dado una sola ley en los últimos gobiernos que ayuden a la descentralización, y al contrario, más bien se está pensando en descentralizar y se están dando normas y disposiciones descentralistas. Hoy, por ejemplo, no se extraña, en estos días probablemente todo el transporte pase al Ministerio de Transportes.
para justificar toda esa política de trenes que mal hizo de tomarse la atribución del gobierno central de imponer un tren sobre propuestas de Lima sin consultar a Lima. Esta desorganización del Estado no ayuda en nada al desarrollo sostenible de las ciudades. Y un poco es lo que pudiésemos hacer con políticas de vivienda aisladas, si no lo enlazamos dentro de un plan general y dentro de propuestas integrales. Gracias. Antes de que tome la palabra el señor Paul Macate, sociólogo, autor del libro, yo me voy a permitir, con la venia de los expositores, un breve comentario que ojalá sirva de aporte a las políticas de vivienda que se planteen a futuro. Y esto viene a colación del reciente foro que realizó la Regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú durante 3 meses y medio, tocando 40 temas, uno de ellos la vivienda y otro de ellos el de salud. Y digo que lo traigo a colación porque a mí personalmente me llamó la atención de parte de 2 expertos en salud, por ejemplo, que las políticas de infraestructura para los países se debe replantear para los 15 o próximos 20 años. Y todo esto viene a colación por lo que ha puesto en parte el arquitecto Carlos Escalante y también el arquitecto Arispe. El replanteo que se tienen que hacer todas las instituciones que tienen que ver con la salud está o debe estar en función de el avance previsto de la tecnología en todo lo que es diagnóstico y curación de las enfermedades de salud. Se supone que ya en los hospitales generales estos monstruos como el Rebajete de 30, 500 camas de internado deberían pasar a la historia. Poco a poco la salud se va a atender desde la casa con equipos especiales que virtualmente van a llegar a determinados centros donde se diagnosticará, donde se establecerán los procedimientos de curación. Un poco eso mismo va a pasar con la vivienda, y eso es algo que no podemos evitar de considerar, de tener en cuenta en una política de vivienda a futuro. Como ha dicho el arquitecto Arispe, las políticas ya no pueden ser políticas generales para todo el país. Cada lugar, cada jurisdicción tiene su peculiaridad. Y en el caso de Lima, sea por motivos coyunturales que ojalá desaparezcan, como la inseguridad ciudadana y la inmovilidad ciudadana, son cada día más las empresas e instituciones que hacen que sus trabajadores se queden en su casa, trabajen con toda la tranquilidad en un espacio en su hogar y virtualmente transmitan todo lo que producen en su casa. Hay eficiencia en el trabajo, hay rentabilidad para la empresa porque tiene que pagarle menos por la movilidad y las horas de tiempo perdido. Entonces, ese concepto de hábitat productivo que mencionaba el arquitecto Escalante, que INADUR se encargó de expandir, sembrar por algunos rincones del país, ya no solamente es cuestión del CUI mejorado o de la hidroponía, ¿no?, en determinados barrios, ciudades del país, sino es algo que en Lima ya se está dando. Y eso va a significar que las políticas de vivienda abarquen, incluyan dentro de las políticas de urbanismo, por ejemplo, los cambios de las normas. Las normas no pueden ser, pues, lo rígidas que son ahora y lo arbitrarias hasta cierto punto y discriminatorias para lo que es una casa en una urbanización de determinada zona con
estos programas de mi vivienda, por ejemplo, como lo ha aplicado el arquitecto Arín, no solamente la normativa va a tener que ser considerada y contemplada de estas políticas de vivienda, todo lo relacionado a la normativa urbanística y edificatoria, que incluye los cambios de concepción de las redes de agua, desagüe, electricidad, los cambios de todas las redes de telecomunicaciones, entre muchas otras consideraciones. El equipamiento urbano va a tener que cambiar. En fin, este aspecto como concepto, más que aspecto de la vivienda productiva, era algo en lo que yo quería enfatizar antes de cederle la palabra al señor Paul Maquette. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Solo me queda agradecer al Colegio de Arquitectos que nos acoge y que es un foro fundamental para discutir este tipo de problemas. A la Universidad de Ingeniería, que es un espacio realmente muy importante, particularmente su sección de posgrado y más particularmente aún la sección de posgrado en la sección de vivienda, ¿no? Que realmente es uno de los lugares donde se genera el conocimiento, ¿no? Y hemos escuchado los esfuerzos que están haciendo porque esto siga adelante y se desarrolle cada vez más. También quiero agradecer a CENCA, que es no solamente el espacio en el cual trabajo todos los días y que me ha permitido desarrollar esta investigación, este trabajo, sino porque constituye un espacio de trabajo y de reflexión colectiva y permanente, ¿no? De una manera muy clara, digamos, este trabajo es la expresión de una reflexión que hemos venido desarrollando al interior de la institución durante muchos años. También agradecer al movimiento social, a los presentes, que es realmente uno de los espacios de los cuales yo me nutro y aprendo cada día, ¿no? En cuanto a la construcción de alternativas viables, que muchas veces no son tomadas en cuenta por los profesionales, por los técnicos, digamos, ¿no? La participación ciudadana tan importante, digamos, en abordar problemas como el problema de la vivienda. Agradecer también particularmente, ¿no? Agradecer al arquitecto Córdoba, a quien quiero expresar mi gratitud. Lo que yo modestamente intento hacer es seguir hasta donde se puede su ejemplo y beber de su experiencia y de su conocimiento, ¿no? Realmente muchas gracias, arquitecto. Lo que he pretendido hacer, lo que hemos pretendido hacer con este trabajo ha sido motivar una discusión. El problema de la vivienda es realmente un problema muy serio en todo el continente. Hemos tenido oportunidad de hacer un análisis que ha durado 2 años sobre los diversos países, ¿no? Y lo que resalta sobre todo, digamos, es que el problema de la vivienda está en crecimiento en la región. Contrariamente a lo que uno podría pensar, teniendo en cuenta el crecimiento económico que hemos tenido como países en los últimos años, paradójicamente el problema de la vivienda se agrava, sobre todo las malas condiciones de la vivienda, ¿no? Y las políticas públicas logran resolver una parte solamente muy pequeña del problema que se va generando año a año.
Entonces, un poco lo que intenta decir el trabajo es que algo no está caminando y no le estamos prestando suficiente atención a eso que no está caminando. Y es por eso que las ciudades en América Latina siguen creciendo como están creciendo. Las personas, los grupos, la población que carece de vivienda, tarde o temprano termina ocupando un terreno, creando, digamos, una situación de precariedad en la vivienda, pero también de dificultad para la ciudad, ¿no es cierto? Es decir, como decía Carlos, se agudiza el problema de ausencia de planificación, que por otro lado está violentada, digamos, también esta planificación por los urbanizadores que tampoco respetan, digamos, una forma razonablemente viable de ocupar el territorio, ¿no es cierto? Es decir, hay una presión ahí que, digamos, finalmente termina afectando a la ciudad y a los habitantes. Entonces, lo que nosotros planteamos es la necesidad de empezar a conversar acerca de un cambio de rumbo, ¿no? Y este cambio de rumbo, y ese es, creo que el mensaje principal que podría yo rescatar de lo que hemos hecho, implica cambiar de enfoque. Es decir, la vivienda es considerada como un bien de cambio, ¿no es cierto? Un bien transable, se compra, se vende, quien tiene dinero compra, quien no tiene dinero no compra, o ve lo que hace, se las arregla por sí solo, ¿no? Esa es una manera, digamos, de ver la cosa, y además, digamos, la otra manera complementaria es que la vivienda es un elemento dinamizador de la economía. Entonces hay que incentivar la construcción de viviendas porque eso hace que la economía funcione, ¿no es cierto? Nosotros planteamos que la vivienda, además de ser un bien de cambio, eso no difícilmente discutible, esa es la realidad, es un derecho humano, digamos, inherente a la persona, pero también es una inversión en desarrollo para el país. Es decir, si nosotros entendemos a la vivienda como una posibilidad de desarrollo, le pondríamos más énfasis a la necesidad de dar condiciones adecuadas de vida a la población, porque con ello, digamos, la productividad de la cual tanto se habla, ¿no?, va a desarrollarse mucho más. Entonces, hay un primer elemento que es la necesidad de cambiar un poco el enfoque reduccionista que tenemos, ¿no? Y en segundo lugar, decimos que el problema de la vivienda es bien complejo y diverso, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que, por un lado, digamos, no hay soluciones para todos de una sola vez. No se puede plantear una solución al problema de la vivienda en Lima, en ciudades desiertas, en ciudades de selva, ¿no es cierto? Y cuando decimos complejo, queremos decir, por otro lado, que como la vivienda, digamos, tiene muchos componentes, tenemos que tener claridad de las consecuencias que tiene mover un componente con relación al conjunto. Es decir, no se puede atacar aisladamente uno de los elementos, digamos, ¿no? La vivienda hay que verlo globalmente. Entonces, llamamos a conversar sobre la necesidad de cambiar el enfoque de la vivienda. Y creo que esta discusión debería, digamos, involucrar a los profesionales, a los colegios, a las universidades, a los poderes públicos, a los movimientos sociales, ¿no es cierto?, a los propios empresarios, digamos, que a veces no están tan dispuestos a dialogar sobre estas cosas, pero creo que debemos hacer el esfuerzo de dialogar con ellos, ¿no?, para llegar a determinados acuerdos. Y si nosotros lográramos cambiar el enfoque, por lo menos coincidir en que la vivienda, yo le llamo, digamos, tiene una acepción polisémica, ¿no?, tiene varios significados a la vez, que todos reales, verdaderos,
Es decir, no hay que yo tengo la verdad y que tú no, sino que es una cosa diversa, entonces tenemos que discutir la diversidad y ponernos de acuerdo sobre eso. Y reitero mi agradecimiento, digamos, a los organizadores, a la universidad, al colegio, porque pienso que son ellos los que nos pueden ayudar a sacar este debate adelante, ¿no? Y cuando se ha hablado del ordenamiento territorial, que es una parte sustancial del tema de la planificación, porque efectivamente la vivienda no puede verse como un tema aislado de la ciudad y del país, ¿no? Consideramos que junto con la vivienda y con la ciudad tenemos que reivindicar la necesidad de la planificación urbana, ¿no es cierto? Y tomar algunas iniciativas prácticas que nos permitan avanzar en esa dirección, tratando de juntar los esfuerzos que ya se están haciendo, ¿no? Entonces, yo les reitero mi agradecimiento y espero, digamos, que este trabajo sirva de motivación para empezar o reempezar una discusión que creo que es necesaria. Muchas gracias. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento por vuestra asistencia y el reconocimiento institucional de institución a institución, en primer lugar al autor del libro, sociólogo Paul Marquet, a CESCA y particularmente a la sección de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería por habernos permitido ser el escenario, ser la institución que acoge la presentación de este libro, que esperemos sea el inicio para una pronta formulación de la tan esperada política de vivienda en el país, que tantos años viene siendo frustrada con proyectos y propuestas que no pasan de ser eso. Muchísimas gracias, los invitamos a un vino de honor en nuestro hall de exposiciones. Muchas gracias. Gracias.